Buenas gente, mi nombre es Boyan y bienvenido a mi canal donde hablamos todo sobre karting. En el vídeo de hoy vamos a cambiar mi motor que estoy corriendo todo el fin de semana con él, con este motor que me ha enviado el suegro y como veis no tiene precinto. Intro. Os comento un poco la historia sobre este motor. Pues yo en Navidades, para mi cumpleaños, estuve en Eslovenia y me hace mi suegro, Carlos, de tienda Karting Wings, me hace una videollamada y me está enseñando bajo su árbol sus regalos y de repente veo un DD2 ahí suelto. Y lo pregunto, Carlos, ¿qué es eso abajo? Dice, esto va a ser un regalo para ti y lo voy a mirar muy con cariño. Joder, vaya suegro. Pues sí. Suegro con mayúsculas, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, tengo mucha suerte. Y nada, desde entonces lo estaba mirando con cariño. Como veis, no tiene precinto y bueno, nada, lo vamos a meter y lo vamos a probar. Obviamente este motor no se puede usar para competir ni nada, pero es una prueba hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un motor de estos? Y nada, lo voy a montar, os voy a enseñar cómo se monta un DD2, ¿vale? Y qué herramienta hay que usar, qué herramienta necesitamos. Y partir de ahí, una vez que lo tenemos montado, después lo vamos a probar también en circuito y a ver si el suegro lo clavó o no. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Os voy a explicar un poco lo que hay que hacer para quitar el motor, ¿vale? Empezamos por parte delantera. Obviamente hay que quitar el carburador, hay que quitar, aquí atrás tenemos el manguito de aire, ¿vale? Que sale que alimenta la válvula de escape, hay que quitar el escape. Aquí hay que quitar el cambio. Para quitar el cambio solo hay que aflojar la llave esa de 10 y entonces podéis dejar todo el sistema al lado. Hay que aflojar la vara esa de soporte de asiento y en la misma vara tenemos también toda la electrónica, entonces lo dejamos al lado. Obviamente también hay que quitar el agua, ¿vale? Esto es en principio, hay que hacer en principio quitar el agua porque después cuando vais a sacar el motor para que no tenéis todo mojado. Y después hay cosas pequeñas como este sensor de temperatura. Después tenemos aquí abajo tenemos el pickup, ¿vale? Que hay que también sacar el pickup, ya los enseñé. Y nada, vamos a empezar con trabajo. Esta es la herramienta que vamos a usar. Como veis, no hay mucha, hay poca. Vamos a usar destornillador. Esto lo vamos a usar principalmente por parte de carburador, sacar el agua y ya está. No hay más. La 10 es para sacar el cambio, ¿vale? Lo que os enseñé. Después tenemos la 13 que es para sacar el sensor de temperatura de agua. Y todos los irons es para aflojar donde está sujeto el motor, para aflojar la rueda, para aflojar la vara de asiento, para quitar la electrónica. Y con esto lo tenemos. Tampoco hay tanta herramienta, digo yo. Entonces ahora vamos a empezar. Y si veo alguna cosita que tiene un poco más de truco, voy a parar y lo voy a explicar, pero es todo muy fácil, ¿vale? Es todo aflojar y quitar, aflojar y quitar. Vamos a empezar por el agua y después parte de frente con carburador. Bueno, ya tenemos quitada parte de agua, ¿vale? Que es este manguito aquí, que hay que quitar para sacar el agua. Hay que siempre secar primero aquí, ¿vale? Para que va toda el agua afuera, para después cuando aflojáis este arriba no tenéis aquí todo de agua, ¿vale? Entonces es un punto, segundo punto y tercer punto es aquí atrás, ¿vale? Ese manguito ahí abajo. Entonces una vez cuando tenéis agua sacada, pues sacáis el carburador, lo tengo a un lado. Y una cosita, cuando sacáis el tubo de gasolina, de que viene de depósito hasta la bomba, ¿vale? Cuando lo sacáis, prepararos un tornillo de 6, ¿vale? Y así no va a salir la gasolina, ¿vale?
Y después lo que hay que quitar también es este tubito, ¿vale? Que es de electroválvula, que va hasta electroválvula, porque vamos a quitar todo, porque como dije antes, la parte electrónica se va a quedar en coche. Quité el sensor y ahora pues ya podemos ir quitando la rueda, podemos ir quitando el escape, ¿vale? Y aflojando lo que es el cambio y atrás la electrónica. Straightforward, dice en inglés, sin trucos. Bueno, ya lo tenemos 95% hecho, ¿vale? Hasta ahora todo lo que hicimos era aflojar, quitar, ¿vale? No hay ningún truco. Lo único, si vais a hacer por primera vez esto, yo os aconsejo de antes de quitar las cosas, pues si no tenéis claro cómo va, hacéis una foto. Es muy conveniente, pues venís, hacéis una foto, cómo queda todo, y después cuando vais a volver a montar, si no os recordáis cómo va, pues miráis la foto y así os aseguráis pues que lo vais a poder también a montar, ¿no? Bueno, como veis todo es montado y ahora lo único que esto es un poco más, hay que tener un poco más cuidado porque ahora hay que levantar el motor, ¿vale? Porque eje ahora se mueve, ¿va? ¿Veis? Va arriba abajo, entonces hay que sacar un poco el motor, hay que ponerlo en la posición vertical, ¿vale? Y una vez que tenemos en posición vertical, con un destornillador hay que sacar el pickup. Este proceso es un poco más delicado, pero tampoco es una gran cosa, ¿vale? Ahora os enseño. Bueno, como he dicho, preparamos un destornillador plano, ¿vale? Cogemos el motor aquí por delante. Primero lo sacamos un poco, ¿vale? Para que sobresale así, medio motor. Una vez que lo tenemos en esta posición, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es subirlo, ¿vale? Subirlo así. Y ahora con un destornillador metemos aquí. El pickup tiene una chapa protectora que tiene un agujero, ¿vale? Entonces metemos destornillador de esta chapa y sacamos el pickup así, ¿vale? Sujetamos y lo sacamos, ¿vale? Ya está, ya lo tenemos. Y una vez que tenemos el pickup, esta es la última pieza de sacar el motor, ¿vale? Cogemos el motor con dos manos para no liarla y así. Mira, aquí se me olvidó, ¿veis? Hacerlo despacio, porque como ahora a mí también se me olvidó, también puede pasar a vosotros que se os olvida algo, ¿veis? Para que no destruyáis un cable o cualquier cosa. Entonces yo veo que se me olvidó este cable de la válvula de escape, lo quito y ahora sí que tengo todo. Pero lo que uno quiere es sacarlo. Bueno, ya lo tenemos. Antes de empezar a montar, necesito que poner unas piezas de mi motor a este motor porque vino sin ellas, ¿vale? Carlos de tienda Carter en Wings me mandó sin, y así vamos obrando un poco porque ya sabéis, esto no es nada barato. Entonces, necesito que aflojar dos tornillos aquí de este soporte, ¿vale? De bomba de gasolina, ponerlo aquí en este lado, ¿vale? Necesito que sacar el sensor de temperatura y ponerlo aquí, ¿vale? Y el último, dos cosas más. La puesta a marcha está en dos tornillos, hay que sacarlos y ponerlo en su sitio, ¿vale? Y después la última pieza es el pickup, ¿vale? También dos tornillos, sacarlo y ponerlo en otro lado. Vamos a empezar ahora a desmontar esto y preparar el motor para ponerlo en chasis.
lo tenemos. Y me costó un poco más porque se me olvidó decir que necesito cambiar también de ese rollo. Entonces cambié también de ese rollo. Y ahora sí que lo tenemos preparado. Nada, ahora lo voy a inventar. El mismo proceso que cuando lo desmontamos, ¿vale? Y si veo alguna cosita que debería de contar, os voy a contar. Y si no, la vía rápida. Vamos. Bueno, ya lo tenemos. Nos costó un poco, pero vale. Al final, montadito, con agua puesta y todo. ¿Vale? Todo apretado. Ahora lo voy a repasar por si acaso. Pero se me olvidó la batería. Se me olvidó la batería para poder arrancarlo. Entonces ahora voy a preguntar aquí a Circuito si me dejan una. Es que cuando no hay, no hay. Entonces voy a preguntar a ver si me lo dejan y lo arrancamos y probamos. Vale, ya tenemos batería. Muchas gracias a Circuito Chiva por dejármela, como siempre, ayudando con todo. Y nada, vamos a probar ahora si arranca. Aire, como siempre. Y costó un poco, a ver. Primer arranque. Y ya lo tenemos, chicos. Arrancó. Y la semana que viene lo vamos a probar en Circuito. Venga.